Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, las lecturas de hoy, como corresponde a la Cuaresma, están llenas de referencia a la tentación y al pecado. Llama mucho la atención cómo parece que ha desaparecido del corazón de mucha gente, incluso de gente que se llaman católicos, la conciencia de pecado. Ha desaparecido que somos seres humanos, que nos equivocamos, que metemos la pata, que cometemos errores y que hay que rectificar y hay que volver a empezar. Ahora la gente se va a los psicólogos y a los psiquiatras para hacer lo mismo que los católicos tenemos en la confesión. La lectura del Evangelio de hoy es una lectura llena de símbolos y de significados. No es que pasara así históricamente. Las tentaciones de Jesús no le pasaron de una vez en un desierto. Fue toda su vida que tuvo esas tentaciones y que tuvo que salvarlas. Hoy en día sigue habiendo en nuestra vida y a nuestro alrededor muchísimas tentaciones de cosas, de personas, de actitudes que nos alejan de Dios. Y nos alejan ciertamente de Dios. Basta ver a nuestro alrededor y vemos como gente no tiene ninguna vergüenza, lo que dicen una expresión paraguaya que a mí me gusta mucho, no tienen sangre en la cara, para pecar públicamente, para ponerse a favor de Satanás y no a favor de Dios, sin ningún tipo de problema. Los que calumnian, mienten, atacan a la iglesia, hacen politiquería, amenazan a los pobres, roban, hacen contrabando. Gente de nuestro pueblo que no tiene ningún problema de alejarse de Dios. Jóvenes que se emborrachan de una manera increíble, adulterios públicos. Porque si el adulterio es privado, nadie se mete. Públicos. Gente que vive en pecado mortal públicamente como si no pasara nada. Dándole la razón a Satanás y reverenciándolo y adorándolo como si él no fuera a apoderarse de aquellos que se alejan del amor de Dios. Llama mucho la atención porque ya no es ese pecado que cada uno tenemos y que conocemos cada uno y Dios y nuestro confesor y nadie más. Yo siempre digo, ante esos sinvergüenzas que hablan en contra del país, digo, por mucho, dejó de sonar el micrófono. A ver, ahora, por mucho que, ya no sé ni qué decía. Bueno, hola, nos están viendo por todas partes. Digo hola a los españoles y a los argentinos que nos están viendo. Bueno, a lo que iba. Vamos a hacer un poco de recapitulación y vuelvo. Decía que sí, ya sé. Ya no es solamente los pecados que tenemos cada uno. Sí, ya sé que decía. Esos que atacan tanto al país, ¿verdad? Y que dicen tantas burradas y tantas cosas imbéciles. Yo les digo siempre lo mismo, escucha, mis pecados los conozco yo. Mi confesor, evidentemente Dios, tú no tienes ni idea. Todo lo que dices son mentiras, calumnias y sinvergüencerías. ¿Por qué? Porque hoy en día parece que la gente no tiene rubor en pecar públicamente. No tienen rubor. Dejan que Satanás se apodere sin ningún problema de su alma. La palabra de Dios, lo que hoy encontramos en el Evangelio, nos propone la manera de ir saliendo de situaciones que pueden ir en contra de nosotros mismos, porque al final el pecado a Dios no le repercute en absoluto.
es a nosotros mismos. Lo primero es, ¿cómo respondía Jesús a la tentación de Satanás? Con la palabra de Dios. Lo primero que dice cuando Satanás le dice cualquier cosa, dice Satanás, le dice, por ejemplo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús responde, está escrito en la palabra de Dios. La segunda, que te tires, está escrito. La tercera, está escrito. Si me adoras. Lo primero que nosotros tenemos como arma en contra de las tentaciones de nuestra vida, serias o no tan serias, pero tentaciones, está en el conocimiento de la palabra de Dios. Si ahora hubiera aquí la posibilidad de hacer una encuesta a los que estamos aquí y preguntar, ¿lees la palabra de Dios? ¿Tienes una Biblia en tu casa? ¿La lees todos los días? ¿La meditas frecuentemente? ¿Conoces cuál es tu fe? Tengo la impresión de que el no ganaría. Ni leo, ni conozco, ni tengo. Y claro, si tú no lees la palabra de Dios, no la conoces, ni la tienes, ¿en qué crees? Luego viene esa gran ignorancia generalizada en los católicos de no conocer la palabra de Dios y no saber qué creen. Y luego decir las estupideces que dicen. Viene un payesero o un brujo y ya les convencen. Un payesero cualquiera, una persona que tiene, por ejemplo, una depresión, le dicen que está endemoniado. Y nos lo creemos enseguida. ¡Ah! Está endemoniado. Hay que llevarlo a un brujo para que le haga un payé y le saque el diablo. O viene un protestante, nos dice 4 mentiras de la Biblia que se inventan ellos y que manipulan la palabra de Dios y nos lo creemos. Los católicos adoran imágenes. ¡Oh! Somos idólatras. Yo lo digo un poco en broma, pero ¿cuánto dolor causa esto? No conocer la palabra de Dios, no saber en qué creemos, en quién apoyamos nuestra vida, qué camino hemos de recorrer, cuál es el proceso, no solamente para llegar a la salvación, que ya es, sino para construir el reino de Dios aquí, porque la salvación llega cuando aquí construimos, cuando aquí destruimos no llega a la salvación. Y la primera arma que Jesús muestra es el conocimiento de la palabra de Dios. Quien escucha mi palabra y la pone en práctica, todo aquello que pida a mi Padre se lo concederá. Quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, todo aquello que pida al Señor, mi Padre se lo concederá. La mayoría de nosotros nos quedamos con la segunda parte. Todo lo que pidamos al Padre nos lo concederá. Pero hay una condición previa. Si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Hace muchos años, ya hace por lo menos 14 o 15 años, vino una señora de San Roque, una de las grandes corruptas de San Roque, con una Biblia en la mano y me dijo, yo leo la palabra de Dios. Y a mí me salió espontáneo y dije, pues no se nota. No le dije nada más, no se nota. Porque no basta con leer la palabra. Leer la palabra puedes leer el Quijote o Roabastos, que es más nuestro. Y sería lo mismo, tanto de leer la Biblia como leer el Quijote. ¿Cuándo la Biblia se convierte en palabra de Dios? Cuando se encarna en cada uno de nosotros. Cuando la hacemos vida en nuestra vida. Cuando nuestra vida es reflejo de esa palabra y es reflejo de ese Dios que se nos da absolutamente para vivir en nosotros y ser templos de Dios, templos de la Trinidad o piedras vivas de la Iglesia, no piedras muertas, como la gran mayoría de los católicos. La palabra de Dios llena nuestras vidas, da sentido a nuestras vidas, nos hace comprender el mundo de otra manera. Es como si pusieras
unos lentes con unos cristales de color. Ves todo de ese color. Pues la palabra de Dios hace eso en nosotros. Nos hace ver la vida, el mundo, la realidad, las acciones de los demás, lo que pasa, analizar la guerra, la corrupción, la maldad, el bien. Nos lo hace ver de otra manera. ¿Y cuál es esa manera? Con los ojos de Jesús. Y les puedo asegurar, quizá por experiencia propia, dentro de mi pecado y de los que conozco yo, les puedo asegurar que ver el mundo con los ojos de Dios da felicidad. Porque es una felicidad que va de dentro afuera. Las farras, el fútbol, las discotecas, el tomar, todo eso son alegrías de fuera adentro. Cuando vas a tu casa, te encuentras vacío, sin nada. ¿Qué tienes dentro de ti? Nada. No tienes nada. Pero cuando la alegría, la felicidad, va de dentro afuera, pase lo que pase en tu vida, desgracias, problemas, te quedas sin trabajo, te van mal los estudios, no tienes dinero, te atacan los vecinos, que es muy normal aquí en San Roque. Todo eso, que son cosas que nos molestan en la vida y nos hacen daño. Cuando tú tienes la alegría dentro, ahí están. Dios no quita el sufrimiento. Eso del pare de sufrir es una mentira más de los protestantes, de las sectas. Dios no quita el sufrimiento. Dios te lo hace ver de otra manera. De una manera que te permite ser feliz a pesar de los acontecimientos de la vida. Eso está loco, padre, eso está loco. No estoy loco. Es que es la oferta misma de Jesús. Es la oferta que Jesús nos hace cuando entendemos su palabra y la hacemos vida en nosotros. Y la oferta es, yo estaré contigo hasta que se acabe el mundo. No 1 minuto, 2 minutos, hasta que se acabe el mundo. No tengas miedo. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento Jesús dice y repite, no tengan miedo? Yo estoy con ustedes. Adelante. Anímense unos a otros, participen de la Eucaristía, porque sin la Eucaristía no hay cristianismo. Desengáñense, sin misa no hay cristianismo. Por mucho que te empeñes, no hay. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida en mí y yo en él. Y lo resucitaré en el último día. Porque la Eucaristía nos da esa vida que permite la alegría interna en el corazón. Cuánta tristeza hay en nuestro mundo. Cuánta tristeza hay en San Roque. Comentaba con un grupo de gente todo lo acontecido en el centro de salud con esa pandilla de sinvergüenzas. Les ves un odio en el corazón. Les ves una tristeza. No pueden ser felices. Con la mentira, la calumnia, el odio y el ansia de poder, como sea, comprando a la gente, manipulándola. No pueden ser felices. Y además se les ve en la cara. Se les ve en la cara. Porque al final la cara es el espejo del alma. Y se les ve el odio, la tristeza. Robando no se puede ser feliz. Mintiendo, calumniando, amenazando, contrabandeando, haciendo el mal allí donde yo voy, no se puede ser feliz. La felicidad viene de otro sitio. Y viene precisamente de abrir nuestro corazón y decir como María, aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso estamos rezando durante esta Cuaresma el Ángelus antes de las misas, para entender dónde está la fuerza de María. La fuerza de María no es ser virgen o no virgen. Parece que los protestantes están muy preocupados si era virgen o no era virgen. No, la fuerza de María está en la confianza absoluta que puso en Dios. Hágase en mí según tu palabra. Ahí está. Ahí está lo que la Cuaresma está reclamando de cada uno de nosotros. Esa confianza
que me pone en manos de Dios y me hace capaz de vivir la vida a pesar de los pesares, con la alegría inmensa de saber que Él me ama. Y me ama con una ternura infinita. Y que no me esclaviza. Y que no me domina. Y que no hace que piense como un autómata o como un robot. La alegría de sabernos invadidos, poseídos por el amor infinito de Dios. Satanás intenta durante toda la vida de Jesús, como durante toda nuestra vida, que caigamos en las tentaciones. Las tentaciones que se reflejan aquí son tres. Primero, la tentación de utilizar el poder para mi servicio personal. ¿Les suena eso? ¿El poder para qué? Para mí, para yo. Yo soy el dueño de San Roque González de Santa Cruz. Yo pongo y quito enfermeras, doctoras, yo hago esto y gracias a mí, ese intento de que el poder, en lugar de ser servicio, se convierta en algo para mí. El segundo, el espectáculo. Tírate y los ángeles te recogerán. Aquellos que buscan la religión en la milagrería, van buscando santos, van buscando lugares, van buscando cosas para hacer milagros, como si los milagros quisieran decir algo. Los milagros no quieren decir nada. Nada. Cuando Jesús hacía un milagro, los que lo veían, unos decían que era por obra de Dios y otros por obra de Satanás. Jesús dijo que no. No. El único milagro que van a ver es el milagro de Jonás. 3 días enterrado y luego vivo. Y por último, el querer controlar, dominar a los demás. Si me adoras, te daré todo. Como dicen los politiqueros, si vienes conmigo, tu hijo tendrá trabajo, yo te daré una chapa para tu casa, pero tienes que adorarme. No pienses, tú sígueme, como dijo ese presidente del gobierno. Hay que votar, cerremos los ojos y votemos porque es lo que hemos de votar, aunque sea malísimo. ¿Recuerdan cuando dijo eso? Que fue escandaloso. ¿No? Igual que cuando dijo que los argentinos no les gusta trabajar. Anda que tenemos cada personaje en nuestro país. Esos quieren que les adoremos. Y hay gente que cae en la tentación. Hay gente. Mira que Jesús nos dice, no, cuidado. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y solamente a Dios. Yo he visto con mis propios ojos a gente irse de la iglesia por adorar a los politiqueros. Yo lo he visto. Incluso catequistas que por conseguir cosas, vestirse de rojo e ir a gritar por el mundo mentiras, han dejado la iglesia. Es terrible. Yo cuando lo veo digo, pero es posible que estas almas no se den cuenta que están condenándose. No se dan cuenta que son almas que se están rifando el infierno y teniendo todos los números. No se dan cuenta que se están alejando de Dios de la manera peor que se puede uno alejar, idolatrando el poder, el dinero, la corrupción, la mentira. Qué importante es lo que hoy la Iglesia nos dice por la palabra de Dios. Qué importante es que sepamos entrar en nosotros mismos. Y esta Cuaresma es un momento ideal, un momento propicio que el Señor pone por medio de su Espíritu, para que entremos de verdad en nuestro corazón y revisemos cuáles son nuestras tentaciones. ¿Cómo respondo yo a las tentaciones de alejarme de Dios, de la iglesia, de la misa, alejarme de los hermanos, alejarme de hacer el bien común? ¿Cuáles son las tentaciones que yo recibo? Y decir a las tentaciones, no,
Dios quiere otra cosa de mí. Dios tiene un proyecto conmigo. Un proyecto que yo pienso seguir. Aunque a veces no lo entienda, no quiero seguir el proyecto de Satanás, ni de los satanases que rodean a nuestro pueblo, a nuestro país, al mundo. No, yo quiero seguir el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios da solidaridad, honestidad, apertura al otro, generosidad. El proyecto de Dios nos da la felicidad de dentro a fuera. Ojalá que lo hagamos todos, hermanos y hermanas. Todos y todas. Y el país, el primero.